Hola a todos, aquí estamos con un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar cómo uso la Travelers Notebook más allá de los viajes. Así que dentro vídeo. Para ello os voy a enseñar mi Travelers para que veáis cómo la uso yo. Bueno, yo la tengo muy petada de cuadernos. A día de hoy tengo un cuaderno, 2, 3, 4 y 5, aparte de distintos accesorios. Así que vamos a verla más detenidamente. En mi caso tengo la Travelers Notebook color camel, que es este colorcito de aquí, que es un tono así marroncito y que la verdad que va envejeciendo un poquito con el tiempo. Tiene sus pequeñas marcas, en este caso estas marcas son del accesorio este que le puse, pero bueno, no me disgusta porque son marcas de uso, marcas de envejecimiento. Y bueno, poquito a poquito irá cogiendo más marquitas, habrá zonas en las que se vaya oscureciendo y demás. Lo primero que yo tengo en la Travelers Notebook son los accesorios. Tanto este accesorio de tela en el que meto distintas cosas como son estos posit, que son de animalitos, de huellitas y demás. Y también tengo estos cartoncitos que los llené con distintos washi tapes, como podéis ver. También tengo este accesorio de aquí, que es la carpeta de cartón craft, que también la decoré y demás. Y aquí lo que suelo meter también son los washi tapes, algunas pegatinas que vienen ya con la Travelers y otras pegatinas que yo suelo usar mucho, que son estas pegatinas transferibles. ¿Veis? Estas pegatinas que tú recortas la que quieres, la pones encima del papel, la presionas un poquito y se queda adherida al papel. Y parece realmente como si hubieses hecho un dibujo, no parece una pegatina. Y luego está esta segunda parte de este primer accesorio de tela, que tiene su bolsillito. Y aquí también tengo unos washi tapes y una reglita. Os preguntaréis, ¿por qué pones estos accesorios así al principio y por separado? Bueno, pues en mi caso los pongo aquí porque luego cuando abro estos primeros cuadernillos que tengo aquí, la verdad que me sirven mucho de apoyo. Y como veis, se queda abierto y se queda abierto teniendo el mismo apoyo tanto por la parte de la derecha como por la izquierda. Si yo tuviese estos accesorios en otro lado de la Travelers, me quedarían estos cuadernillos como muy abajo y entonces me sería mucho más difícil escribir. Por ese motivo los tengo todos aquí. Vale, no es por nada, sino simplemente por comodidad. Como veis, más o menos se queda el mismo tamaño tanto en la izquierda como en la derecha, y entonces el apoyo de los cuadernos es mucho más sencillo. Vale, ¿para qué uso yo la Travelers aparte de para los viajes? Pues la uso para el tema laboral, es decir, yo la Travelers cuando me voy de viaje me la llevo y solamente me la llevo con los cuadernillos que vaya a utilizar para el viaje, que normalmente son 1 o 2. Llevo el cuadernillo que voy a rellenar para ese viaje, para ese país donde vaya, y luego otro cuadernillo de diario personal que yo suelo llevar porque me gusta escribir. Entonces, ¿para qué la uso más? Cuando llego a casa, saco esos cuadernillos de viaje y meto los cuadernillos que yo uso en el día a día, tanto en mi trabajo como en mi vida personal. ¿Cuáles son estos usos? Pues mira, tengo una agenda de una vista mensual
en la que yo apunto todas aquellas citas que yo tengo, tanto en lo laboral como en lo personal. Apunto cumpleaños, apunto si voy a un congreso, apunto si tengo una visita en casa, cosas así. Entonces, como veis, cada mes apunto estas citas, cada mes decoro con washi tapes y pegatinas. Fijaros las pegatinas que os comenté, las pegatinas transferibles. Una de ellas es esta y esta de aquí también. Y fijaros que es que no sobresalen nada. Estas pegatinas parece que son dibujadas. Me encantan. La verdad que quedan muy bonitas. Y lo bueno de todo es que no abulta el cuadernillo. Cuando uno las pone no abulta el cuadernillo como cualquier otra pegatina que sí que abulta. Este primer cuadernillo, tengo los distintos meses. Tengo ya el mes de junio, el mes de julio, agosto ya lo estoy preparando, ya estoy apuntando algunas cosillas. El mes de septiembre todavía me falta por preparar y por decorar, y el mes de octubre ya no lo tengo preparado. Tengo que ir preparándolo un poquito más adelante. ¿Qué otro uso hago de la Travelers? Bueno, pues aparte de ese cuadernillo en el que yo apunto distintas citas mensuales, también lo utilizo para el trabajo, para el día a día. Y lo uso con este cuadernillo que es de vista semanal. Aquí tengo pues lo que son los distintos símbolos que yo utilizo para la agenda semanal. Y como veis aquí utilizo el cuaderno de la Travelers Notebook, en el que la semana, la vista semanal la tienes en horizontal. Aquí tienes cada uno de los días de la semana, y luego en la parte de la derecha tienes una hoja totalmente en blanco en el que tú vas apuntando todo lo que quieres. En este caso, yo que suelo apuntar, pues la divido como en dos partes. Una primera parte en la que suelo apuntar pues un poco las tareas semanales de esa semana, un poco generales porque no sé qué día las voy a hacer. Y luego una segunda parte de reflexión, en el que suelo escribir alguna cosa, pongo alguna frase bonita y demás. Si queréis os puedo enseñar el mes de junio, cómo lo tengo decorado, cómo lo tengo organizado, para que veáis un ejemplo. Como veis hay mucha letra, porque yo la verdad que me organizo así, pero realmente podría ser mucho más reducido y más visual, más decorado. Pero bueno, a mí me gusta así, porque me gusta escribir, me gusta la caligrafía y disfruto mucho con ella. Este sería ya el mes de julio, en el que aquí, por ejemplo, me faltan algunas cosas ya por rellenar. Ahora mismo estaríamos en esta semana de aquí, en la que todavía no he escrito nada. Estoy a comienzos de esta semana y tengo que ir rellenando un poquito las tareas que tengo cada día y las tareas generales que hay esta semana y estas reflexiones que me gustaría dejar reflejadas de esta semana. Pues esta sería la parte de mi Travelers Notebook que está más destinada al área personal, o sea, al área profesional. Esta es la que utilizo más en el trabajo. A partir de aquí ya iríamos al ámbito más personal. ¿Para qué utilizo yo mi Travelers Notebook? Además de como agenda, como esta agenda mensual, esta agenda semanal, pues la utilizo también para incluir mi reading journal. Ahora estoy participando en un taller, en un club de lectura con unas amigas, en el que bueno, nos hemos puesto
el objetivo de leer un libro, en este caso es Un animal salvaje de Joel Dicker, y entonces hemos decidido que vamos a hacer un reading journal y lo vamos a decorar y demás. Y entonces estamos un poco con ello. Entonces yo, aparte de estos cuadernitos que os he enseñado, también tengo el reading journal que lo estoy empezando a decorar. Bueno, ya tengo algunas paginitas, así que si queréis las vemos también. Ya le tengo hecho la portadita. Aquí un pequeño título. Todavía no tengo muy claro qué es lo que haré aquí en esta portada del cuaderno. Tengo hecha mi pequeña biblioteca de los libros que tengo que más o menos quiero leer próximamente. Luego tengo otras paginitas con distintos trackers, como por ejemplo en esta página tengo pues los libros que quiero poner, los libros favoritos del año que yo he valorado con 5 estrellas. Luego aquí tenemos el tracker de retos, o lo que también llaman el bingo. Veis que me falta todavía decorar, poner alguna pequeña pegatina y demás. Aquí igual tenemos el cementerio de los libros, en el que también me falta decorar. Os lo estoy enseñando un poquito así, aunque tengo pensado hacer un vídeo solamente del reading journal. Aquí tenemos un book tracker de romance. Aquí solo pondré los libros de romance que he leído durante el año. Otro book tracker en el que colorearemos cada uno de los libros según su género, según si es un libro didáctico, de romance o thrillers o drama. Tengo el sistema de puntuación, que me falta poner un poco aquí las estrellitas. Y bueno, comenzar un poquito también con las reseñas, un poquito ya más adelante. Aquí también tengo otro tracker que me falta terminar, que son las típicas estanterías con los libritos. Así que este sería el tercer cuaderno, que es mi reading journal. Luego ya pasaríamos a otra sección de la Travelers, en las que tengo otros 2 cuadernillos, y estos están separados por este accesorio, que es un accesorio que es transparente, que en un lado tiene como este bolsillito donde yo pongo algunas pegatinas y demás, y en este otro apartado tiene como 2 grandes bolsillos también, donde también pongo algunas pegatinas, y en este caso pues tickets, tarjetas de embarque y demás cuando salgo de viaje. Bueno, estos otros cuadernos que yo tengo en la Travelers, uno es el diario personal, donde yo lo utilizo de journal un poco, y en el que todos los días, no todos los días, lo que me gusta de la Travelers es que no es como una agenda común, como por ejemplo la Hobonichi, en el que tú tienes que escribir todos los días y te obligas a escribir todos los días. En este caso yo no me estreso, simplemente anoto el día en el que me apetece escribir y ahí escribo lo que sea. Hay veces que escribo cosas sobre mí, sobre lo que he hecho ese día, sobre lo que pienso, sobre en fin, sobre lo que queráis. Podríais ahí explayaros. Y ya os digo, no lo hago todos los días, y eso es lo que me gusta de la Travelers, que no estás obligada a escribir todos los días, y no me quedan libretas vacías, porque en la Hobonichi, por ejemplo, si tú escribes un día queda súper bonito, pero luego si estás una semana sin escribir porque no has tenido tiempo, están todas esas páginas vacías, y para mí la verdad que eso no me gusta nada. Entonces pasarme a la Travelers me ha permitido
relajarme un poquito y me ha permitido tener una libreta continuada en el que cada día que yo quiera escribir anoto el día y redacto. Entonces este sería mi diario personal, que bueno, a partir de aquí quizás salga la imagen un poco borrosa porque al ser personal pues escribo cosas personales, pero para que lo veáis un poquito por encima. Sobre todo es texto. Y bueno, ya pasaríamos al último cuaderno de la Travelers, que siempre llevo conmigo también. Esa es otra cosa que no le he dicho. Al tenerlo todo en la Travelers, que quieras que no es un cuaderno, el tener todos estos cuadernillos dentro de un cuaderno general, de una carpeta general, como queráis llamarlo, me permite coger esto y llevármelo allí donde yo quiera. Entonces es estupendo porque te pilla en cualquier sitio y dices, ay, pues ahora quiero escribir una reflexión de lo que me ha pasado hoy. Pues abro mi diario personal y la escribo. Ay, no, estoy en un parque y quiero dibujar ese árbol que tengo enfrente, quiero dibujar ese laguito que tengo enfrente, pues abro mi Art Journal y lo pinto. O, ay, me acaban de llamar del médico y me han dado la cita para tal día, pues abro mi agenda mensual y anoto esa cita. Es decir, lo tienes todo tan a mano que te es muy sencillo el rellenarlo todo, es súper sencillo. Entonces, en ese sentido, a mí la verdad que me encanta y ha mejorado todo mi sistema de planificación. Bueno, pues como os comentaba ya, el último cuadernito que tengo aquí es mi Art Journal, en el que estoy empezando a pintar. Los primeros dibujitos que tengo son unos swatches de unas acuarelas que me compré. Estuve un fin de semana en Cedeira, en Galicia, entonces pues hice algunos dibujitos, tanto de una playita como de una hortensia, que es la plantita típica de allí de Galicia, también una vieira. Voy pintando cositas que me gustan y cuando me apetece y cuando puedo. Aquí hice otros swatches, incluyendo también otras pastillitas de acuarela que me llegaron nuevos, y ya puse aquí toda la relación de los colores que tengo con sus nombres para tenerlos claros. Aquí tengo otros dibujitos. Estoy participando ahora en este club de lectura que yo os decía, en el que estoy en un grupo con unas amigas. Bueno, todas estas amigas no solamente les gusta la lectura, sino que también les gusta todo lo que tiene que ver con lo creativo, la pintura, el journaling y demás. Entonces nos hemos puesto un reto en el que todas las semanas tenemos que hacer un pequeño dibujito. La primera semana era hacer un dibujito con el sol. Podías hacer un sol solamente, podías hacer pues un dibujito incorporando el sol en algún paisaje. En este caso yo incorporé este sol aquí en este paisaje con este laguito y este pequeño embarcadero. Otra semana era dibujar flores, pues este fue el dibujo que hice para el reto de esa semana. En el dibujo de la izquierda utilicé las acuarelas y en el de la derecha utilicé los rotuladores de pintura acrílica, los Artist. La verdad que me gustó cómo quedó. Y ahora estoy con estos dibujitos de aquí, de Luxemburgo. Ahora mismo me encuentro en Luxemburgo pasando unos días porque estoy en un congreso. Entonces tengo algún ratito por la tarde noche y estoy aprovechando pues para hacer algún dibujito y pintarlo con acuarela.
Y aquí ya hemos terminado con este cuaderno y ya terminaríamos con esta organización que yo tengo de la Travelers. Bueno, ya para terminar, lo que me gustaría que os quedase claro es que la Travelers Notebook la podéis utilizar para muchísimas cosas. La podéis utilizar para los viajes, pero la podéis utilizar para el día a día, es decir, no la tenéis que tener en el armario guardada una vez que llegáis de viaje, sino que también la podéis utilizar para llevar ahí dentro vuestra agenda laboral y personal y para llevar distintos cuadernillos que os interesen. ¿Que os interesa el arte? Podéis incorporar este cuadernillo de acuarela, por ejemplo, o de dibujo. ¿Que os interesa la lectura? Podéis incorporar otro cuadernillo en el que hagáis vuestro reading journal. Tiene muchísimas posibilidades. Así que yo os animo a que si lo tenéis en casa y lo tenéis muerto de risa, que solamente lo utilizáis para cuando salís de viaje, lo utilicéis más. Así que contadme en comentarios, por favor, si vosotras también lo utilizáis en el día a día, qué os parece este sistema de planificación, si os parece que vosotras lo podríais llevar también a cabo y nada, contadme alguna cosilla en comentarios, que siempre me gusta leeros. Y deciros que si no os habéis suscrito, por favor os suscribáis, que para mí es bastante importante. Y nada, solamente deciros que ya nos veremos en próximos vídeos y que espero que esto os haya gustado. ¡Hasta luego!